Bueno, como hemos comentado en otras oportunidades, la Universidad Central de Venezuela tendrá pues elecciones el 26 de mayo para escoger sus autoridades. Hay propuestas, hay grupos, hay candidatos, son 7 hasta ahora, y nosotros vamos a conversar en la mañana de hoy con uno de ellos, con Paulino Betancourt, quien es candidato a rector de la UCB, es profesor de la Universidad Central de Venezuela y desde luego también docente allí en la Facultad de Ciencias. En ese sentido, pues, hay muchas cosas que hablar. Llevaríamos aquí, Paulino, tiempo, horas, días, no sé cuánto más. Pero qué difícil está la situación en la UCB. En todo caso, lo que me gustaría es preguntarte qué te llevó, qué te motivó y también al grupo que te acompaña a lanzarte y ver si obtienes la mayoría para convertirte en rector. Bueno, Y bienvenido, por es supuesto. complejo porque la universidad ha venido en una situación desde hace ya muchos años con una reducción importante del presupuesto. Hemos venido retrocediendo en lo que fue nuestra presencia en el país y todo eso ha generado una situación interna en donde tenemos cada vez menos profesores, menos estudiantes, en donde llegamos a tener una situación que fue catastrófica para los universitarios, que nos produjo mucho dolor, que fue la caída del techo del pasillo. Ese es un recuerdo todavía muy doloroso que tenemos todos los universitarios y que de una u otra manera nos llevó a decir, bueno, creo que hay cosas que debemos asumir los académicos universitarios y dar propuestas sobre el cambio y la transformación que debe necesitar la universidad para que podamos avanzar, pensar en una universidad del futuro. Y yo les comento a la gente, cuando yo ingresé a la universidad como estudiante, eso fue en 1988, hace ya unos añitos. Y en ese entonces, al año siguiente, me acuerdo que en mi escuela, en la escuela de Tú eres química, químico, ¿no? sí, en la escuela de química llevaron o nos llevaron al premio Nobel del año anterior, ¿no? Era un chino y era la oportunidad de agarrar y decir, bueno, yo estoy con un premio Nobel aquí. Y era el reconocimiento que tenía la comunidad internacional de que sabía que existía la Universidad Central de Venezuela, que era la gran universidad latinoamericana, pero adicionalmente ese mismo año, al final de ese año, había una reunión de ASOVAC. Y en esa reunión de ASOVAC, Carl Sagan nos mandó un VHS. Y Carl Sagan nos invitaba a que nos mantuviéramos dentro de la universidad estudiando y formándonos en las áreas de la ciencia. Y para que alguien como Carl Sagan supiera que existía la Universidad Central de Venezuela, oye, era un orgullo. Es decir, nosotros estábamos en el contexto internacional y creo que eso es parte de lo que debemos recuperar. Que ese mundo reconozca y sepa que nosotros estamos generando conocimientos, que estamos presentes, que somos parte de la historia de este país. Lo que pasa, Paulino, que vino un proceso de deterioro sostenido y permanente en el tiempo. Eso tiene que ver con, bueno, hay decisiones políticas, hay también una situación económica que en algún momento fue boyante para Venezuela, entre por lo menos 2004, 2009, 2010, y luego una declinación. Todo eso influyó más el propósito que era el debate ideológico desde el gobierno hacia las universidades, que es lo que iba a pasar sobre todo con las universidades autónomas. Yo creo que eso tuvo una influencia determinante en todo lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, fíjate que la confrontación política que hubo en el país nos llevó también, o nos tocó a nosotros una parte de esa paliza que nos dieron, porque efectivamente la universidad ha sufrido mucho, sobre todo en la reducción del presupuesto. Llegamos a tener, el año pasado solamente nos entregaron el 1% del presupuesto que correspondía y es difícil que tú puedas mantener una educación de calidad y unas instalaciones como es la universidad, porque además debemos considerar que la universidad es un patrimonio de la humanidad y que como tal requiere de unos recursos necesarios para que pueda mantenerse. Pero siempre que exista esa fricción con el gobierno, va a haber dificultades y va a haber contratiempos y seguramente la reducción del presupuesto, Paulino, se va a mantener. Ciertamente. Ese es un reto de quien asuma la rectoría y el grupo que asuma, digamos, dentro del Consejo Universitario, digamos, la responsabilidad para dirigir la UCB. No, ciertamente. Parte de lo que nosotros proponemos es que no vayamos a la confrontación, sino que más bien vayamos hacia lo que sería la negociación
y una negociación que permita no solamente el reconocimiento del otro, sino que se entienda que nosotros podemos generar el conocimiento necesario para la resolución de problemas dentro del país. Nosotros tenemos las capacidades, tenemos a las personas mejor preparadas del país para poder darle soluciones y para podernos reinsertar dentro de lo que son las políticas públicas de la nación. Nosotros queremos estar presentes y queremos, en algún momento del pasado, estuvimos en 10 estados del país y mucha de la sociedad venezolana agradece a la Universidad Central por todo aquello que hacían nuestros muchachos de medicina, de odontología, los servicios comunitarios, las pasantías. Veterinaria, todo eso. Sí, todos estábamos involucrados de una u otra manera dentro del quehacer del país, estábamos generando conocimientos, estábamos fortaleciendo las capacidades del sector productivo nacional. Esa era la función de la universidad y todo el país de una u otra manera está vinculado y quiere a su universidad. Bueno, vamos a hacer una pausa, Paulino. Vamos a retornar enseguida para seguir conversando con Paulino Betancur, candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela y profesor de la Facultad de Ciencias. Bien, continuamos. Seguimos conversando con Paulino Betancur, candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela. Paulino, hablabas de, bueno, negociar, entenderse, pero no es sencillo, porque ha habido una pugna desde hace muchísimos años entre el poder, en este caso el gobierno, y las universidades autónomas. ¿Cómo tratar de manejar las cosas y que eso no se vea como una conciliación o una entrega? Porque tú sabes que también dentro de la UCB hay factores radicales que tienen su forma de ver las cosas, ¿no? Sí, bueno, siempre lo hay y creo que por todo lo que hemos vivido en el país, siempre van a haber sectores en los extremos. Sin embargo, es la universidad pluralidad, en definitiva. Claro, sin embargo, lo que nosotros deseamos es lo mejor para el país. Y lo mejor para el país es que su gran universidad, la primera universidad del país, como es la Universidad Central de Venezuela, pueda de nuevo estar en el papel protagónico que merece. Y para ello necesitamos que el gobierno entienda que nosotros somos capaces de podernos sentar, que podemos debatir y que podemos estar en aquellas cosas que son esenciales para el país, en donde podemos aportar mucho. Sí. Estamos diciendo que podemos estar aportando conocimiento en el área del campo, en lo que es agrícola, lo pecuario. Tenemos soluciones para todo lo que es medicina, para odontología, para lo que es arquitectura. Tenemos una serie de conocimientos y de capacidades que podemos ofrecer al país y que creo que, dadas las situaciones de crisis en las que está viviendo el país, nadie rechazaría la oferta que nosotros estamos haciendo desde la UCB. Fíjate una cosa, al margen hay una realidad objetiva y tangible, hay una fragilidad económica que tiene Venezuela y eso tiene que tener un reflejo también en las universidades. ¿Por qué no trabajar? Y eso es una propuesta que algunos han manejado desde hace mucho tiempo, también con la empresa privada. ¿Por qué no lograr acuerdos nacionales e internacionales para lograr financiamiento? Sí, es que el tema del Eso financiamiento... es factible, dentro de lo que es el espectro jurídico venezolano se puede hacer. Sí, sí, y está reglamentado inclusive en la propia ley de universidades. Nosotros somos partidarios de que hay una obligación de parte del Estado a que tiene que entregar, porque es una, digamos, constitucionalmente está obligado a entregarnos el presupuesto necesario para que funcionen las universidades. Pero también la universidad tiene que ir a buscar los propios recursos. Hay muchos de los empresarios venezolanos que están deseosos de poder colaborar y de participar con la Universidad Central de Venezuela, en donde podamos agarrar y tener una interrelación mucho más estrecha y donde podamos tener justamente parte de esos recursos que necesitamos, porque la universidad debe ser además sustentable en el tiempo, en donde podamos agarrar y tener esos ingresos que permitan que funcionemos. Pero también hay que tocar la puerta a todos los organismos multilaterales, de manera de poder agarrar y tener recursos necesarios para que podamos operar. Eso es importante. Ahora, de repente muchas de las cosas que manejas tú y maneja el grupo que te acompaña son convergentes y coinciden también con otras propuestas de otros candidatos rectorales. Entonces, ¿por qué hay esa cantidad de candidatos que aspiran a ser rectores y miembros del Consejo Universitario? Sí, las diferencias quizás en lo concreto no son muy distintas, pero sí hay, hay matices sobre el cómo se van a realizar. Nosotros tenemos un plan integrado, muy bien estructurado por cada sector de la universidad, de cómo queremos desarrollarla y cómo queremos avanzar en el crecimiento y
queremos además que la universidad esté parada sobre sus propias piernas y pueda avanzar. Eso es lo que nosotros deseamos. Ahora, es un trabajo fuerte sin duda alguna y no es nada sencillo. Ahora, hay dos vueltas. En fin, ¿cómo te ubicas tú en ese contexto? No parece haber un ganador definitivo en una primera vuelta, es por lo menos lo que se proyecta, ¿no? Hay algunas mediciones todavía, no sé cómo lo ves tú desde tu punto de vista. No, ahora somos muchos candidatos, somos 7 candidatos que estamos participando dentro de las elecciones y por consiguiente no es sencillo poder estimar quién va a llegar. Sí. Pero hay muchas especulaciones y todo el mundo hace sus proyecciones y tal, pero no hay... Nosotros confiamos en que vamos a estar en esa segunda vuelta. Y vamos a estar además en posición, porque tenemos un discurso que tiene el atractivo de que nosotros explicamos el cómo y tenemos además la precisión de cómo se van a realizar muchas de las de los grandes cambios que deben ocurrir dentro de la universidad. Ubícanos un poquito sobre cómo se va a manejar lo de la primera y la segunda vuelta. ¿Qué porcentajes de diferencia habría entre el primero y el segundo? Simplemente en forma rigurosa el que llegue primero y el que llegue segundo y no tenga el porcentaje determinado por la normativa universitaria. Para ganar hay que tener el 50+1. 50+1. Como todo sistema electoral de 2 vueltas. Pero en el caso nuestro, en aquellos que obtengan la preferencia, los 2 primeros que obtengan la preferencia, esos son los que van a pasar a la segunda vuelta. Las elecciones van a ser el 26 de mayo. Son presenciales. Son presenciales, sí, no va a haber voto electrónico. Eso es importante en ese sentido. Entonces, parece que hay motivación, no es lo que uno ha captado, y hay una participación ahora mucho mayor, porque también se incorporan otros factores a la universidad. Sí, eso hace que la elección sea inédita, porque van a haber sectores que nunca habían participado dentro de las elecciones universitarias, pero además considero que es valioso que haya la participación de esos sectores porque ahora va a lograr una mayor democratización y un mayor nivel de entendimientos para que se puedan hacer cosas dentro de la UCB. Por ejemplo, se incorporan sectores de empleados, obreros y egresados, que es muy importante en ese sentido. ¿Cómo están trabajando ustedes esos sectores desde el equipo que te acompaña? Sí, hemos venido estableciendo reuniones con cada uno de los sectores y los gremios que en ellos se reúnen. Y en el caso de los egresados hemos tenido una política de apertura y de conversación con todos los sectores que hacen vida nacional, que todavía siguen vinculados con la universidad y ofreciéndoles que justamente parte de lo que queremos es que el egresado continúe aportando a la universidad e inclusive estamos ofreciendo que esos egresados puedan tener cursos de ampliación o de continuación de su formación académica después de que salgan de la universidad. ¿Cómo se organiza la logística? La logística, digamos, de los espacios para la votación es presencial. En el caso, por ejemplo, de los que trabajan allí no hay problemas, pero por ejemplo, el caso de los egresados, tienen que ir a las instalaciones físicas de la Universidad Central. Sí, tienen que ir a su facultad. A cada facultad. En cada facultad es que vota, ¿no? Exacto. Cada una de las facultades en donde salieron egresados, allí va a haber una mesa expresamente para los egresados y allí van a poder sufragar. Dinos un poquito cuánto en proyección calculan ustedes sería la participación, digamos, porcentual, que es el cálculo que ustedes realizan. Mira, dado que llevamos casi 14 años sin elecciones, que hay un interés por renovar las autoridades, nosotros consideramos que va a haber una mayor cantidad y una participación altísima en estas elecciones en comparación con las otras. Darte un número sería ahorita difícil de decir, pero sí estamos esperando que ese día por lo menos hayan unas 30.000 personas dentro de la universidad. Bueno, muy bien. Bueno, suerte, éxito, ya veremos. Faltan unos cuantos días, pero bueno, ya estaremos pendientes de lo que será ese proceso, Paulino, muy amable. Muchas gracias a ti. Bueno, nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.